Y bueno, con el propósito de iniciar la conversación y encuadrarla en el marco de lo que institucionalmente estamos produciendo, le pido al maestro Sergio Armendáriz que nos diga algunas palabras. Muchas gracias, maestro Río, gracias. Muy buena tarde, una vez más, un enorme gusto en estos eventos tan trascendentes, eventos importantes porque tienen un impacto profundo en la cultura, además también, claro, en el proyecto universitario que tiene la pedagógica en la que ustedes se desenvuelven y se desenvuelven muy bien. Hoy en la mañana inaugurábamos el ciclo de conferencias de esta semana que muy bien recibe el nombre de conmemorando a la mujer, dado el 8 de marzo, que como todas ustedes saben, todos definitivamente es una fecha altamente conmemorativa. De tal manera que nos dimos a la tarea, como bien se señala en la presentación, de conmemorar con eventos de relieve, con eventos importantes, con prácticas discursivas y culturales de primer nivel, para que la universidad se vista de gala cultural con nuestros participantes, con los conferencistas, con los eventos que ustedes mismos han estado organizando de manera prácticamente autónoma para celebrar estos eventos. El hecho simple es buscar que la cultura pedagógica se integre armónicamente a estos eventos celebratorios del Día de la Mujer. Ojalá que con su aporte emotivo, con su capacidad de emocionarse con los eventos, le den ustedes realce a este asunto que está tan directamente ligada a la práctica curricular y a la práctica de la cultura. Es el deseo de la institución que ustedes fortalezcan el evento, que vayan marcando una pauta importante en lo mismo, que se vaya haciendo una historia virtuosa al respecto y que con atención escuchemos y conversemos a nuestros respectivos conferenciantes. Éxito para la conversación. Bienvenida, Angélica, un placer tenerte por aquí y que tenga mucho éxito todo lo que se haga en este momento. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, pues una vez que el director de esta institución ha enmarcado esta conferencia, por supuesto, yo debo decir que el tema de la intervención en términos tanto de aulas pedagógicos como de intervención educativa en la educación no formal, comunitaria, son temas en los que ustedes se están formando. Entonces, para nosotros esta reflexión sobre el tema de investigación y la intervención educativa en asuntos de género es un tema de primer orden. Escucharemos con atención a Angélica en los que nos viene a compartir hoy y deseo presentarle su semblanza de manera breve para que sepamos quién nos habla. Ella es licenciatura en Educación y Maestría por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente es investigadora del Instituto Municipal de las Mujeres, aquí también en Juárez, y catedrática del Centro Sonorense de Estudios de Posgrado y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Instituto Estatal de Seguridad Pública. En el plano profesional ha trabajado en proyectos de educación comunitaria con enfoque de género, fomento del deporte y fomento de la lectura, así como en proyectos de investigación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ha colaborado en diversas publicaciones sobre deporte y género, análisis del discurso, género y belleza, experiencias de violencia e inseguridad en el espacio público, desde las experiencias de las mujeres entre las que destaca acoso sexual callejero en el Centro Histórico de Ciudad Juárez. Área de especialidad, investigación e intervención con perspectiva feminista, análisis del discurso, estudios del cuerpo, belleza, acoso sexual callejero y espacio público. Como pueden ver, la doctora tiene una gran experiencia y ha reflexionado por un rato sobre estos temas y bueno, pues esperamos, tenemos mucha expectativa de aprender mucho de usted, doctora. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí.
Hay que aprender, hay que aprender. Sí, está aprendiendo. Sí, está aprendiendo. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me lo acerco más? A ver. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Me escucho mejor? ¿Me escucho mejor? ¿Sí? Les decía que muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá en la UPN. Como le comentaba ahorita al maestro Hernández que es mi primera vez en la UPN, le agradezco en especial a Rosario que pensara en mí que me invitara a estar acá con ustedes. Nada más que quisiera hacer una anotación aquí. Yo estaría muy gustosa de tener un doctorado, pero solamente cuento con maestría. Gracias por ponerme el grado de doctora. Pero bueno, lo que les vengo a compartir acá y es vamos a platicar un poquito, vamos a reflexionar un poco sobre lo que implica hacer investigación e intervención con perspectiva de género. Aquí se trae este tema porque creo que en la experiencia que tengo como formadora de docentes a nivel superior, me he encontrado con que hay una desvinculación, una aparente desvinculación entre los movimientos sociales o entre lo que sucede en la sociedad con la práctica pedagógica, ¿sí? Con la práctica que generan los y las maestras cuando ya se incorporan a las aulas, ¿sí? Como que si fuera algo ajeno, es como si los movimientos sociales en general o la lucha o la protesta social estuviera alejada completamente de lo que sucede en las escuelas y de la vida tanto de los niños, las niñas, los padres, las madres de familia con las que van a trabajar, no sé si ya están trabajando, y de la misma práctica de la educación o de la pedagogía como una práctica política, ¿no? Entonces, esta es una reflexión que a mí me gusta acercarle a personas que se dedican a la educación precisamente para reflexionar bastante sobre qué implicaciones tiene un movimiento como es el movimiento feminista en la práctica pedagógica. Hay veces que decimos, pues son estas chavas que andan allá en la calle, ¿no? Protestando y que están en los grupos de Facebook peleándose siempre, es que se están peleando con hombres y que siempre están atacando a los hombres. Pareciera que es esto, en teoría, ¿sí? Pareciera que está alejado de lo que yo estoy aprendiendo aquí como, y de cómo me estoy formando como futura interventor educativo o futura pedagoga o pedagogo, ¿no? Pero acá es importante que veamos cómo estos movimientos sociales impactan de cierta manera, no únicamente a nivel cómo es que ganan un derecho, sino cómo esto también es una forma de educar, es una posición que me ayuda a mí a generar nuevos procesos de sensibilización y de conciencia en las personas con las que estoy trabajando, las personas a las que estoy educando, ¿no? Entonces va un poco de en este sentido esta charla, esto que les vengo a platicar a grosso modo, porque pues hablar de intervención o de investigación con perspectiva de género pues nos podrá llevar un semestre, una maestría, por ejemplo, a mí me llevó una maestría completa a aprender sobre esto. Y nada más es una probadita como para dejar una semillita, dejar una espinita y decir, tal vez yo pensaba que la educación era nada más enseñar a leer y a escribir, nada más pensé que la educación era enseñar a leer, escribir y contar, los procesos con los padres de familia, los colectivos escolares, cómo me voy a relacionar con mis otros colegas docentes, y ya. Pero hay un impacto mayor de los procesos educativos o de la educación en general, ¿no? Y esto es lo que vengo como a dejar como una semillita o una luz, y espero que sí se vayan así como reflexionando, ¿no? También a mí me parece que la conversación siempre nos ayuda a construir, entonces ahorita voy a empezar con una pregunta. Me gustaría que algunas de las personas que están aquí, una o dos, me contestaran esta pregunta y que veamos más o menos, que empezamos a reflexionar. Y si no me las contestan, está bien, nos vamos con la pregunta y ya ustedes se la llevan de tarea, y ya me la mandan, no sé, de tarea y luego ya empezamos ya para que se queden como con esta reflexión, ¿sí?
Investigación e intervención con perspectiva de género. Sí, esta es una presentación que comencé el año pasado y que es una reflexión que traigo del año pasado y que se las vengo a compartir. ¿Sí está hablando? No, entonces nada. Siguiente. Sí. La primera pregunta, o la pregunta de inicio aquí, o con lo que me gustaría comenzar antes de empezar a hablar del movimiento feminista, la perspectiva de género, etcétera, es ¿para qué educamos? Estoy en un auditorio que está lleno de personas que se están formando como interventores, interventoras, pedagogos, pedagogas, y me gustaría, y yo me imagino que este es el centro de nuestras reflexiones diarias con cada una de nuestras clases. Vamos a clases y nos están enseñando a educar, nos están enseñando a llevar procesos pedagógicos y educativos. Si yo les pregunto ahorita aquí, ¿para qué educamos? ¿Cuál es su respuesta? ¿Para qué educamos? ¿Sí? Educamos para crear un ser, bueno, en este caso un niño que tenga pensamiento crítico, que fomente los valores que ya le están enseñando en su casa, que sea autosuficiente, que sea independiente, etc. Muchas gracias. Educamos para el pensamiento crítico, para la independencia y para la autonomía. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, anótenlo porque es la primera tarea que se van a llevar. Que comencemos a preguntarnos para qué educamos o para qué vamos a salir. ¿Sí? No sé, ahorita también cada quien tiene sus motivos por los que escogió esta carrera y sus propias motivaciones personales, ¿no? Entonces piensen, ¿para qué educamos? Cuando yo voy a salir, no sé si ya están en práctica, no sé si ya están como en algún proceso en algún colectivo escolar o algo, ¿para qué educamos? Tendría que ser la primera pregunta que tenemos que hacernos al momento de que vamos a definir nuestra práctica pedagógica, nuestra práctica como interventores, como interventoras, como pedagogos, como pedagogas, como educadora. ¿Para qué educo? ¿Sí? Y es la pregunta base de la filosofía de la educación. Si ya llevaron la materia, más o menos saben qué va por ahí. ¿Sí? La siguiente, por favor. La educación, como decía la compañera, contribuye al desarrollo de la libertad. Y si ahorita nos detenemos un ratito y nos preguntamos qué es la libertad, todo el mundo aquí vamos a tener un concepto distinto. Y dependiendo de nuestros conceptos, vamos a pensar que la libertad puede llevarnos a diferentes... Nuestro concepto de libertad nos puede llevar a tener distintas motivaciones para educar, ¿sí? Y tenemos que partir de esta premisa de que la educación es un acto político. La educación sí es una forma es un medio a través del cual las personas o quienes estamos a cargo de tenemos el compromiso de contribuir justamente al pensamiento crítico y a la libertad y a la autonomía de las personas, ¿no? A que sean personas independientes, que sean personas autónomas, pero ¿desde dónde me voy a posicionar como persona para llevar a cabo esta idea de educar y llevar a cabo la idea de la libertad? Sea cual sea el concepto que tengo yo como educadora, como estudiante, como maestra de lo que es la libertad, ¿sí? Entonces aquí también entramos en que cuando ya estamos pensando, ya partimos de la idea que la educación es un acto político y que estamos contribuyendo a la libertad, necesitamos también, nos damos cuenta o podemos afirmar que entender el mundo en el que vivimos no es suficiente, ¿sí? No es suficiente salir y hacer investigación que nos ayude a entender por qué sucede lo que sucede, ¿sí? No es suficiente entender por qué en CECHEC regularmente mis materias tienen que ver con investigación, son las relacionadas con la metodología de la investigación. Regularmente los temas de investigación que surgen de estas materias es por qué los niños y las niñas no aprenden, no adquieren la lectoescritura, por qué no aprenden, por qué están los números, por qué tienen bajas calificaciones en matemáticas. ¿Por qué los padres de familia no participan de la educación de sus hijos y de sus hijas? ¿Sí? ¿Por qué son apáticos? ¿Por qué los colectivos escolares
escolares se llevan mal entre ellos. Regularmente estas son las temáticas, hay otras temáticas, ¿no? Pero son las más comunes, porque los maestros y las maestras cuando ya están en servicio y que llegan a estudiar una maestría en CECHEP dicen, yo necesito entender esto porque a mí lo que me enseñaron en donde quiera que haya estudiado yo o donde me haya formado como docente no me fue suficiente para entender lo que estaba pasando. Yo necesito entender lo que está pasando aquí, pero entender no es suficiente porque ya tengo la explicación y luego que sigue. Ya sé por qué los padres de familia, las padres y las madres de familia no participan como yo quisiera en la educación de sus hijos, en el proceso de aprendizaje de sus hijos, y luego que sí, entenderlo no es suficiente. Entender lo que está sucediendo. Por eso necesitamos conciencia crítica para la transformación de la propia realidad. Porque si no, y aquí es justamente lo que les digo, ¿dónde me voy a posicionar yo como docente, como maestra, como educadora, para decir, mi objetivo es construir autonomía o a coadyuvarles a que sean más autónomos, más independientes, más libres, más críticos? ¿Desde dónde lo voy a construir yo? ¿Desde dónde voy a elaborar mis estrategias pedagógicas cómo voy a tener estos ambientes de aprendizaje para que sea posible un pensamiento crítico? ¿Y cuál es mi posición frente al pensamiento crítico, ¿no? ¿Cuál es mi posición frente a la realidad? También eso es muy importante. Por eso es que yo, la primera premisa con la que iniciamos es que la educación es un acto político. No y no lo digo yo, lo dice Paulo Freire, ¿sí? Que la educación como acto político también tiene que ver con una intervención directa en la realidad y en la realidad de las personas que están en nuestras aulas. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a la ausencia de posicionamientos políticos explícitos en nombre de la objetividad científica. Regularmente, no sé cómo les enseñan acá la investigación, pero no creo que diste mucho de cómo la enseñan a nivel de licenciatura, por ejemplo, en la universidad, y cómo estos son todas las clases de la metodología de investigación, o las que anteceden a la prepa, que tienen que ver con investigación. Nos dicen que para ser objetivos necesitamos alejarnos o desprendernos de lo que somos para poder entender y describir la realidad, ¿sí? Y es como si yo ahorita entrara aquí a hacer una entrevista o a hacer un grupo focal con ustedes y yo me quitara el saco de Angélica, mujer de 39 años, que tiene una licenciatura, que tiene una maestría, que vive en el Poniente, que tiene ciertas experiencias de vida, que no, y que, o sea, les puedo estar como explicando varias cosas, y yo me quitara eso, lo dejara en la puerta y dejara de ser yo para venir a hacer el grupo focal y poder hacerles una entrevista, ¿sí? Y nos dicen que tenemos que tener, nos enseñan la objetividad, siempre nos enseñan la objetividad en esos términos, ¿no? En que tenemos que aprender a separar la persona de la realidad. Sin embargo, no sé, no conozco los procesos o su experiencia que tienen aproximándose a procesos de investigación o de aproximación a la realidad. Sabemos que es complicado, es complejo el poder pararnos frente a esa postura, tener esta postura frente al conocimiento de la realidad, ¿no? Porque si yo entro acá con todas estas experiencias que les estoy diciendo, que vivo en el Poniente, que tengo 39 años, que he vivido ciertas experiencias de violencia y de discriminación, entrar, preguntarles sobre algún tipo de experiencia con la violencia y que me digan, sí, pues a mí una vez en la calle una persona me siguió, me acorraló. Si yo tuve la misma experiencia, es imposible que yo no conecte con otra persona que lo vivió, ¿sí? No es imposible dejarlo allá afuera y decir que estoy siendo objetiva al momento de estar recogiendo la información y de estarme aproximando a la realidad. Entonces aquí también tenemos que tener otra premisa. Nuestra primera idea es, la educación es un acto político, y nuestra segunda idea es que la objetividad científica, como me la han enseñado a lo largo de nuestra formación, es cuestionable. Es cuestionable en estos términos. Sí hay procesos de validación, sí hay procesos en donde por los que tienen que pasar los instrumentos, por los que tienen que pasar como las formas en las que vamos a recoger la información para que precisamente irle quitando sesgos. Sin embargo, acá desde esta perspectiva, desde la perspectiva de género, asumimos quiénes somos, cómo observamos la realidad y a partir de ahí vamos y la conocemos.
porque no podemos quitar nuestra posición en el mundo, no la podemos dejar fuera cuando estamos interactuando, ¿sí? Regularmente, cuando yo daba clases en la universidad de práctica, era lo primero que les preguntaba cuando hacían empezaban a hacer sus diagnósticos para sus proyectos de intervención, ¿no? Me decían, las mamás no contribuyen con la educación de sus hijos, les mandan a hablar y no llegan, y es bien frustrante. Y digo, a ver, vamos a platicar. Decía, una vez me dijo una estudiante, vamos a platicar. ¿Cómo fue tu proceso cuando estabas en la primaria? ¿Tu mamá qué papel jugaba? ¿Tu papá qué papel jugaba? ¿Y cómo fue tu proceso de acompañamiento? No, pues es que mi mamá se quedó en la casa, mi papá trabajaba, y de ahí iba en la mañana, me dejaba, me hacía el desayuno, iba y me recogía, y en la tarde veníamos, comíamos y me ayudaba con la tarea. ¿Te has ocupado de ir a preguntar? Ya sabemos su posición, y su posición es la de una niña que fue acompañada, que tuvo papá y mamá, y tuvo la posibilidad de su mamá de quedarse en casa, y su papá de salir a trabajar. Y ahora la pregunta es, ¿vamos a ocuparnos? O lo siguiente es, ¿vamos a ocuparnos de conocer la realidad de esos niños a los que no les están dando seguimiento? ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? ¿Quién los cuida? ¿Quién los acompaña? ¿Quién de sus papás en dónde trabajan? ¿En qué horarios trabajan? ¿Y por qué tengo, y marcar siempre esta necesidad de reconocer que mi realidad no siempre es la misma que la de los niños o los padres de familia, o no pueden tener las mismas historias? Porque imagínense, estamos acá estudiando para salir a educar, para ser educadores, pedagogas, interventores. 4 años y medio, y salimos y pensamos que si las cosas no funcionan, si las cosas no son de una manera, no van a funcionar. Son 4 años de carrera tirados a la basura, porque acá nos estamos formando para eso, para conocer la realidad y aprender a intervenir en contextos complejos y distintos, ¿sí? Entonces, estamos justamente, y esto nada más es para reiterar la idea, estamos ausentes de posicionamientos políticos explícitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dicen que si tenemos una posición política explícita vamos a sesgar la realidad, y en realidad la estamos sesgando cuando estamos negando nuestra posición, ¿sí? Otra vez, vuelvo a Pablo Freire cuando habla de la congruencia nos dice que tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y parte de esa congruencia de construir autonomía en los niños y en las niñas tiene que ver con que les tenemos que enseñar, y si nos tocan hijos o hijas él habla en relación de hijos o hijas, dice, más o menos es así el ejemplo, ¿no? Si tu hijo tus ideales políticos son de izquierda, pero los de tu hijo conforme va creciendo son de derecha, no le tienes que enseñar que tiene que ser como tú, le tienes que enseñar a ser congruente con lo que está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es enseñar a las personas a que sostengan su posición política en el mundo, ¿no? Y que sean claros con los valores y con las ideologías políticas que tienen, sean cuales sean estas. Y bueno, también hay una falta de autonomía de un campo científico frente al poder del Estado. También tengamos en cuenta que, bueno, como les contaba, esta experiencia que tengo en estos años que tengo dando clases de metodología de investigación en CICHEP, siempre están los mismos temas de investigación, son muy recurrentes, pero también tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con que hay una falta de autonomía frente del campo científico frente al Estado. ¿Y esto qué significa? Que los recursos o la política educativa regularmente está guiada o pone sus ojos en ciertos procesos que se dan al interior de las escuelas, que tienen que ver con financiamientos, que tienen que ver con compararnos un poco con los niveles que tiene Europa y el otro lado del mundo, y nos dicen siempre que estamos como en un atraso en lectura, escritura y en matemáticas. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que sucede? Perdón, sucede que regularmente la política educativa se enfoca precisamente en aprender o tener más conciencia sobre estos procesos que por otros que pudieran estar sucediendo, pero tienen que ver directamente con asuntos de financiamientos, con asuntos de estar en ciertos grupos que permite a México, que ya conecta con otra clase de política y que justamente por eso siempre se centra la visión y la perspectiva acá, ¿no? Entonces, también estas otras investigaciones que se construyen desde otros lugares para tener en cuenta otros procesos que regularmente no son tomadas en cuenta, ¿sí? No son tomadas en cuenta o no se les da tanta importancia, no se les da tanto financiamiento. ¿Por qué? Porque no le da al Estado los insumos que necesitan como para seguir estando en estos estándares internacionales, ¿no?
Entonces, vamos haciendo la recapitulación. La primera premisa acá es que la educación es un acto político. Vámonos con esa idea. Y la segunda idea es que necesitamos ser conscientes, necesitamos desdibujar un poco nuestra concepción que tenemos de objetividad, de esta objetividad que nos separa de la realidad y nos dice que tenemos que ser ajenos y quitarnos lo que somos para poder aproximarnos a ella, y vamos a hablar así de otro tipo de objetividad que desde los estudios de género se llama objetividad feminista, que se llama conocimiento situado, ¿no? ¿Dónde estoy parada yo? ¿Cuál es mi posición? Y desde dónde decido actuar, y desde dónde decido educar, y desde dónde decido cuáles son mis valores y cuál es la congruencia y cómo la voy a construir. ¿Sí? La siguiente, por favor. La perspectiva de feminista como postura política en la investigación, en la intervención educativa. ¿Sí? Entonces acá les voy a hablar un poco de esto, de cómo la perspectiva feminista es una postura política, no nada más para salir a la calle a reclamar por mis derechos, por los derechos de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, de las comunidades de la diversidad y de la disidencia, y para exponer las violencias que vivimos y para exponer las discriminaciones que se viven por ser mujeres, ¿no? También esto se puede traer acá a nuestro campo de estudio y a nuestra propia formación profesional. La siguiente. Y acá lo que vamos a ver es de dónde vamos a hablar de la categoría de género, de dónde surge, cómo la definimos y cómo se aplica. Les digo que esto es como es una probadita nada más, y que espero que esta probadita nos ayude a tener como más dudas y que vayamos como indagando y construyendo nuevas formas de aproximarnos al conocimiento de la realidad, y sobre todo tener posturas muy concretas de lo que quiero ser como educadora, como educador. ¿Me siguen? Bueno, aquí me voy a permitir levantarme tantito porque necesito ver. Bueno, nada más necesito levantarme tantito acá. Acá, ¿de dónde surge la categoría de género? Acá tenemos que históricamente hay unas presiones de violencia y discriminación que viven las mujeres, ¿sí? A lo largo de la historia se han documentado muy bien. Entonces tenemos estas expresiones de violencia y discriminación contra las mujeres que tienen dos vías de denuncia. La primera vía de denuncia es la denuncia y la visibilización pública. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la más conocida, es lo que va a pasar mañana con la marcha del 8M, o cada vez que hay un asesinato que tiene algunas particularidades y que las chavas se juntan y salen y denuncian, ¿sí? Eso es lo que es la primera vía de denuncia. El movimiento feminista, como se conoce más extendidamente, y que tiene que ver pues, con la protesta social, ¿sí? Que son los feminismos activistas, que son las chavas que regularmente son las que están haciendo ruido, las que están haciendo escándalo, las que salen y protestan y siempre están diciendo, esto está sucediendo. Luego tenemos los feminismos académicos, que tienen que ver con la teorización. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede que ellas salen las chicas y denuncian lo que está sucediendo, y luego dicen las mujeres que están en la academia, oigan, hay que explicar esto de una manera distinta, porque yo creo que como lo estamos explicando, creemos que como se está explicando, el fenómeno de la violencia no es suficiente para entender lo que está sucediendo. Entonces surge la categoría de género como este elemento diferenciador para decir, ahora vamos a investigar los asesinatos en casa, los homicidios, la violencia familiar, vamos a investigarlo. Pues sí, hay mucha violencia familiar, pero no sabemos en cuánta proporción la viven los hombres y las mujeres, y dicen acá las que se dedican a los feminismos académicos, ¿no? Dicen, bueno, vamos a desagregarlo por sexo. Y encontramos que el 80% de las mujeres que viven violencia, de los 80% de los casos de violencia doméstica, la mayor parte de este tipo de violencia la viven las mujeres, ¿sí? No es suficiente. Ahora, vamos a desagregarlo por edad. Y luego los agregamos por edad, nos damos cuenta que aparte que de ese 80%, la mayor parte de ellas tienen entre 18 a 24 años, ¿sí? Ahí está otra, ahora, no nada más son las mujeres y son mujeres jóvenes.
Y estos entendimientos de la realidad nos empiezan a dar luces de lo que está sucediendo para poder ofrecer nuevas formas de intervenir en la realidad, porque acuérdense que el pensamiento crítico se tiene que ver en la forma en la que intervenimos en la realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Las feministas, activistas y las académicas no son distintas, ¿sí? Las que se dedican a la academia pueden andar a las marchas, pueden andar protestando, pueden andar rayando, pueden tener salir con carteles, y también son académicas y también se dedican a la investigación. Y hay quienes son más visibles como activistas, pero también están en la academia, ¿sí? No está peleada una cosa con la otra, se retimen desde donde sacó esta diferenciación, lo hace así como para que podamos distinguir el movimiento de lo teórico, ¿sí? Y bueno, de ahí, y si nos pudiéramos extender más, pues ya les hablaré un poquito más de las denuncias de los movimientos feministas y cómo cada tipo de denuncia, cada tipo de corriente feminista nos da una política pública, nos da una categoría, nos da una forma distinta de intervenir en la realidad. Pero mientras, vámonos con esta idea, ¿no? Que estos dos movimientos, el feminismo, los feminismos activistas y los feminismos académicos, nos ayudan a traer la categoría de género como una categoría de análisis. Y aquí vamos yéndonos también con la idea que entonces la protesta, la denuncia no es un sentir, no es a mí se me hace que así es una categoría de análisis teórica, ¿sí? Es ciencia social. Y si nos vamos con la idea de ciencia social, también vámonos quedando con la idea de que no podemos estar diciendo lo que se dice de los estudios de género, y estos justamente resultados que luego surgen de las investigaciones, pensando en que es la experiencia de algunas, y es un poco la experiencia que tuve con la investigación de acoso callejero que hicimos en el centro histórico, ¿no? Tuvimos que preguntarlo para que nos crean. Tuvimos que ir a preguntar cuando aplicamos la encuesta qué se sentía vivir acoso callejero, porque todas aquí sabemos que no es una experiencia agradable, sabemos que no nos gusta, sabemos que nos da miedo, rabia, impotencia, pero tuvimos que preguntar para que saliera como estadística y nos creyeran que da miedo, rabia, impotencia. Porque en la cultura general o en la mayoría de las personas todavía se piensa que es una forma de coqueteo. Pero ¿saben? El porcentaje que decía que me gustó, me agradó y sentí un poco de excitación sexual no fue ni el 1%. Pero lo tuvimos que preguntar para que nos creyeran. Entonces, vámonos también con la idea de que cuando hablamos de categoría de género, cuando hablamos de género, tiene bases científicas, ha pasado por procesos de validación y que es un constructo o una construcción de la teoría que nos ayuda a entender la realidad. ¿Sí? ¿La que sigue, por favor? Y bueno, yo sé que estamos en una escuela en donde seguramente ya les han hablado o ya han tenido una aproximación al concepto de género, pero aquí se los dejo como a grosso modo para tener un piso común, ¿no? Que es el género, es un conjunto de ideas, creencias y representaciones de atribuciones sociales construidas en cada cultura, tomando como base la consideración de la diferencia sexual, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente slide. La siguiente, por favor. Estas ideas, creencias y representaciones que son un constructo social tienen que ver, su única base es esta, la diferencia sexual. ¿Qué podemos hacer o qué se cree que podemos hacer y no podemos hacer porque somos hombres o somos mujeres? Y yo estoy segura, porque cuando llegué vi como varias intervenciones acá afuera, que ya tenemos nociones de esto, ¿no? Estas cosas que nos dicen que porque somos mujeres, somos más emocionales, menos racionales, son menos fuertes que los hombres, que las mujeres, somos más del ámbito privado de los hombres del ámbito público, porque tenemos una naturaleza educada, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, todo esto que les estoy diciendo es una idea, son ideas que nos hacemos nada más por la diferencia sexual, nada más porque las mujeres tenemos la capacidad de embarazarnos y de dar a luz, y los hombres no. ¿Sí? Ahí viene la diferencia, nada más. Entonces, con el tiempo cambia. Si ustedes van y platican con sus abuelas o con sus mamás, ha cambiado bastante la construcción de lo que es el género.
se ha ido moviendo, sí, pero sigue habiendo roles de estereotipos. A lo mejor ahorita ya es más aceptado que las mujeres salgamos a trabajar, pero no que dejemos las labores domésticas. Porque salimos y trabajamos 8 horas, pero todavía nos hacemos cargo de la casa de los hijos, ¿sí? Ahí sí. Los hombres ya cada vez pueden ser más abiertos para expresar emociones o para trabajar o para hacer labores domésticas, pero tal vez lo hacen más escondidos porque saben que puede haber un castigo social, ¿sí? Entonces sí se está moviendo a como era con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, con nuestras madres o nuestros padres, a como la estamos viviendo hoy, pero siempre hay una diferenciación ahí que es importante que la tengamos como presente, ¿sí? Las cosas están cambiando, pero las categorías, luego estas diferenciaciones siguen, permanecen de alguna, cambian las expresiones. Y bueno, me voy a quedar con la última parte, esta parte en donde nos dicen que la razón es una característica masculina y la emoción es una característica femenina, ¿sí? Ya en la casa eso nos enseñaron, a lo mejor, sí, o lo escuchamos recurrentemente. Las mujeres somos más emocionales y los hombres son más racionales. Y esto en cuestiones de interacciones sociales o cuestiones de la vida cotidiana, pues las podemos llegar a ver como de una manera muy pronta, ¿no? O sea, incluso en discusiones es que las mujeres son más emocionales, por eso vamos a que te calmes, y luego en alguna discusión si hay gritos, si se levanta la voz o algo, siempre es que estás en tu día, mejor vamos a calmarnos y luego ya platicamos, como si los hombres tuvieran una templanza emocional siempre, ¿no? Entonces, y se les atribuye que los hombres son más capaces de llegar a situaciones, a controlar situaciones porque son más racionales y son menos emocionales, ¿sí? Y eso lo vemos en las interacciones cotidianas, tal vez lo hemos escuchado, nos lo han dicho, a lo mejor no lo han enseñado, pero ¿cómo se ve esto en la construcción del pensamiento científico y en la construcción de teoría? Esto también se traslada para allá y lo tenemos acá. Tenemos que la razón es masculina, tenemos la razón que se atribuye a lo masculino y por lo tanto a la objetividad, porque la razón es objetiva, son los hechos. Son esto que nos enseñaron, que hay que aprender a desprender la emoción de la situación para poder ser objetivos, ¿sí? Entonces, si regularmente cuando estamos argumentando decimos yo siento, yo creo, yo pienso, y no estás siendo objetiva porque no estás hablando con ellos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Esta razón masculina relacionada con la objetividad es una atribución de lo científico. Y lo científico, ¿qué nos da lo científico? No sé si están haciendo investigación, si no la están haciendo, si ya están en las materias de tesis. Lo científico nos da las formas de observar la realidad, porque cuando vamos a hacer una tesis, una investigación, lo primero que tenemos que buscar es la teoría. Tenemos que buscar la razón objetiva. Y vamos y buscamos la teoría y leemos en libros y construimos y entendemos el concepto y lo hacemos en categorías y luego los agregamos en categorías y luego ya hacemos un instrumento y vamos y aplicamos la encuesta, la entrevista, hacemos el grupo focal y ya nos traemos la información, ¿sí? Pero esto tiene una base masculina, una razón masculina. No, y lo científico también nos da las formas de explicar y entender la realidad, ¿sí? Porque cada vez de ustedes están estudiando una licenciatura y ustedes saben, se la pasan leyendo teoría, nos dan formas de explicar y entender la realidad. Díganme aquí cuántos autores hombres leen y cuántas autoras mujeres han leído, ¿sí? De la pedagogía. A mí me da vergüenza decir que nada más puedo nombrar a 2 pedagogas, ¿sí? María Montessori y Catherine Walsh. Entonces, ¿a cuántos hombres y cuántas mujeres estamos leyendo, no? Y bueno, esta razón objetiva nos da también los objetos de estudio. Cuando nosotras construimos un objeto de estudio para una investigación, regularmente tenemos que ir a buscar datos y tenemos que sustentarlo bastante con argumentos científicos, ¿sí? Que es lo correcto, pero hay que ver la base de esto. Y lo científico también nos da la forma de confirmar y validar el conocimiento, ¿no? Cuando llegamos a la parte final de la investigación,
dependiendo de sus formas de análisis, llegamos y decimos, bueno, acá están mis resultados. Y esto que estoy leyendo, ¿cómo me ayuda a cotejar lo que ya se escribió, la teoría que ya está escrita? Y otra vez estamos volviendo a esta razón objetiva y a lo científico, ¿sí? Y bueno, tenemos acá abajo la emoción que se atribuye a lo femenino, y lo femenino regularmente es la subjetividad, la emoción se atribuye a la subjetividad. Cuando nos piden que seamos objetivas, que seamos objetivos, regularmente nos están pidiendo que no metamos emociones en lo que estamos argumentando, ¿sí? Porque cuando metemos emociones hay una subjetividad que no nos permite estar como en un piso común para un argumento, una discusión, etc. Y regularmente esto es lo no científico, la emoción, la subjetividad, ¿sí? ¿Y qué es la subjetividad? ¿Dónde lo vemos? En los otros saberes. ¿Y cuáles son los otros saberes? Regularmente estamos haciendo investigación sobre grupos indígenas, sobre los pobres, sobre niños, niñas y adolescentes, sobre la discapacidad, sobre las mujeres, sobre la comunidad de la diversidad de la disidencia sexual, cómo aprenden, cómo viven, por qué reprueban. Regularmente estamos haciendo investigación sobre esos temas, sobre lo subjetivo, lo emocional, lo que en la teoría se sale de la norma, ¿sí? Y esta es como les digo, es una tarea que se van a llevar a leer. Yo aquí les voy a dejar la bibliografía que consulté, como para que veamos también cómo estas interacciones que luego creemos que están alejadas de nosotros porque ya me relaciono diferente, porque soy feminista, etcétera, etcétera, también están en el campo científico y también están en las formas en las que nos están dando, nos están enseñando a observar la realidad, ¿sí? Y cómo esto también nos da una razón masculina, una forma de observar el mundo de manera más masculina, y empezamos a decir que sí es científico, que sí se puede utilizar y que no se puede utilizar. Sí, entonces también es una forma de que si ustedes ya van a empezar a hacer una intervención, o van a hacer un diagnóstico, o van a hacer una tesis, piensen por qué siempre nuestros objetos de estudio son las personas que están en los márgenes, ¿sí? ¿Cuándo hemos hecho o cuándo han leído una tesis que tiene que ver con las personas con privilegio, con personas blancas? ¿Por qué no hacemos una tesis de que por qué las personas blancas, las personas de privilegio, se aprenden mejor? ¿Por qué no estamos haciendo una tesis de por qué nosotros, como mestizos, no estamos aceptando los usos y las costumbres? Porque siempre estamos viendo por qué la comunidad Rarámuri no lleva a sus hijos a la escuela, por qué no aprenden, porque sí es importante, que tiene que ver con acceso a la equidad y la igualdad, pero porque siempre estamos explicando que ellos los tenemos como objeto de estudio y no planteamos estudios desde otro lugar. Tiene que ver con esta parte. También, la que sigue, por favor. Y bueno, este es como el fundamento, el anterior fue el fundamento epistemológico, ¿sí? Quise traer a nuestro ámbito traerles un poquito y sacar de las interacciones cotidianas la cuestión de género y traerla justamente a cómo se ve, darles una probada de cómo se ve en la parte científica, en la investigación. ¿Qué es la perspectiva de género? Justamente la perspectiva de género nos permite analizar las construcciones de lo femenino y lo masculino en cada contexto, ¿sí? Lo que posibilita el cuestionamiento de las desigualdades y las construcciones que generan. Ya teniendo en cuenta la diapositiva anterior, ya vemos y observamos la realidad de manera distinta y vemos cómo es posible tal vez construir nuevas formas de entender la realidad. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva? Entender no es suficiente, ¿sí? Y también cómo estamos entendiendo es importante. Y esto nada más es como para que comenzamos a construir nuestra respuesta de para qué estamos educando, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuál es el propósito de la perspectiva de género en la investigación o en la intervención educativa en general? Es justamente transformar la realidad social, ¿sí? Ya estoy entendiendo la realidad, ya estoy teniendo una aproximación, ya estoy entendiendo que
Cuando hablo de abuso sexual, estoy hablando de que los abusos sexuales los viven regularmente niñas de los 0 a los 12 años. Ya tengo el dato que tal vez no tenía antes, ya estoy estoy explicando la realidad, y ahora cómo voy a intervenir en ellas desde una perspectiva de género, ¿sí? ¿Cómo convierto a mis objetos, a los que históricamente han sido objetos de estudio, y les contribuyo justamente, como decía la compañera, a que tengan pensamiento crítico, que sean agentes de cambio, que tengan autonomía, a que sean personas que puedan transformar sus entornos, ¿no? Aquí me quiero detener un poquito, es transformar la realidad para que sea más incluyente, teniendo como horizonte el principio de igualdad de género. En mi trabajo en el instituto tenemos una premisa que dice que donde una mujer se siente segura, todo el mundo se siente seguro. Es un espacio seguro para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de perspectiva de género y de igualdad de género, no estamos hablando de una lucha de sexo, sino que incluye justamente todo lo de la diapositiva anterior, ¿no? Cuando hacemos un análisis desde la perspectiva de género, tenemos que hacerlo desde la condición indígena, desde la comunidad, desde la pertenencia a la comunidad de la diversidad y la disidencia, con perspectiva de niños, niñas y adolescentes, con perspectiva de discapacidad, etcétera. Tenemos que observar la realidad y las vulnerabilidades que conviven en una sola realidad, en un solo grupo, para poder hacer la explicación. No nada más es hacer la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y ya, podemos pasar a la siguiente. Y bueno, algunas pautas para utilizar los lentes de género en el proyecto de intervención o de investigación. Al momento de recoger los datos, incorporo de manera diferenciada a hombres y mujeres. Incorporo sus opiniones de manera diferenciada, los incluyo como dato estadístico, pregunto en mi encuesta, en mi grupo focal, digo, ¿fueron tantos hombres y tantas mujeres? O nada más digo tantas personas, ¿sí? La problemática situación que estoy planteando trabajar afecta a los hombres y a las mujeres por igual. Visibiliza e identifica las circunstancias y necesidades de la intervención en la investigación, y aquí quisiera hacer, antes de cerrar, quisiera cerrar con un ejemplo. Hace unos años trabajé para CASA, Promoción Juvenil, en este proyecto de la transición. No sé si conocen CASA, les cuento rápido, tienen esta intervención, ya tienen intervención en Tojares, por esta intervención fue en el norponiente. Entonces, la doctora Tere Armada encuentra que el uso de drogas en los adolescentes de aquella zona comienza justamente en el periodo de transición, cuando terminan la primaria y cuando pasan a la secundaria. Justamente terminan la primaria y pasan a la secundaria. En esas vacaciones, la primera vez que registraron uso de drogas fue en ese periodo, ¿sí? Entonces, ahí ya hace todo un modelo de intervención para interrumpir el primer consumo de drogas con un campamento. Y parte de esta interrupción era ir a las escuelas y buscar a los niños y a las niñas que no habían sido preinscritos en la secundaria. Entonces tocaba ir y luego hacer una entrevista con el niño, para ver, con el maestro, la maestra, el niño, la niña, o el padre, madre, el tutor, para investigar por qué no habían sido preinscritos. Si había sido un problema económico o un problema de que no querían que siguieran con sus estudios, CASA les ofrecía que si eran parte del campamento les iban a conseguir una beca y les iban a dar como horario extendido. Sí, entonces, una cosa que yo encontré, y cuando trabajé en este primer campamento, cuando iba y hacía estas entrevistas, era justamente que los niños, cuando decían las mamás, no los voy a inscribir porque necesito que trabajen a los niños. Necesito que vaya y trabaje, aunque sea cerillito, que vaya ya sea que aprenda de construcción o que aprenda algo, porque ya necesito que aporte a la casa. ¿Sí? Esa era como la nota que hacíamos. Y a las niñas regularmente no las metían a la escuela, no las preinscribían porque no valía la pena invertir en su educación porque se iban a casar, se iban a quedar en la casa, porque ya les iban a enseñar a hacer cosas de la casa, o porque mamá necesitaba salir a trabajar y necesitaban que ellas fueran las que cuidaran a sus hermanos, sus hermanas menores.
Entonces, si no hubiera lentes de género, si no hubiera habido perspectiva de género en ese momento, pues yo ahorita no estaría contando esta anécdota, y esto precisamente nos lleva a intervenciones diferentes. ¿Por qué? Porque si no están entrando los niños por cierto motivo y las niñas por ciertos motivos, pues obviamente tus estrategias, no en el campamento tal vez, pero sí de seguimiento son diferentes. ¿Cómo haces para que no vayan a abandonar la secundaria con este contexto? Para que de todos modos, si les das la beca a la escuela, etcétera, etcétera, no lo hagan con este contexto. Pues obviamente las becas o las intervenciones con las niñas tienen que ser unas y con los niños tienen que ser otras, ¿no? Pensadas desde la realidad de cómo les está afectando esta diferenciación de género. Y todo nada más surge de preguntarnos si cómo se afecta o no afecta de manera diferenciada a la persona, ¿no? Entonces, la siguiente es, a eso si le quieren tomar foto, no sé, es donde yo tomé un poco la bibliografía donde yo construyo esta presentación. Y bueno, ya como para cerrar, pues todo esto, el estarles esta plática, espero que les haya hecho sentido y no se me hayan perdido en algún momento, pero es como nada más para que podamos contestar la pregunta que es ¿para qué educamos? ¿Sí? Entonces, yo por mi parte es todo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ya, pues. ¿Tenemos un micrófono? ¿Alguien desea participar? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, en mi caso yo sí deseo hacer un comentario. Claro que a nosotros nos interesa mucho este asunto de poder tener mirada de género, porque me queda muy claro que efectivamente las estrategias y las posibilidades de atender a ambos géneros tienen particularidades. Obviamente muchas veces estamos muy centrados en la parte de la vulnerabilidad, pues porque es lo que también más duele, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es prioritario, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, la parte de nosotros, creo que hay muchas ideas por aquí a procesar, y la pregunta de por qué educamos, pues es algo que también espero que estemos conversando permanentemente allí en nuestros salones. Y ahorita, bueno, no entiendo que haya una apatía, sino más bien es un procesamiento de este tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si no hay más que ver, queremos agradecerte, Angélica, mucho que nos hayas acompañado. Espero que nuestra escucha haya sido atenta y que la semilla que sembraste, obviamente, pueda seguir su camino. Muchas veces las ideas se quedan ahí como que abandonadas, pero nuestro cerebro es misterioso y tarde que temprano la recupera. Entonces, muchas gracias. Deseamos, primero, ofrecerte un aplauso por tu plática, por favor. Un pequeño reconocimiento escrito que dice así: a la maestra Angélica López Muñoz por su participación como conferencista en la jornada de reflexión y análisis sobre equidad de género en la Universidad Católica del Estado de Chihuahua, Unidad Juárez, con la conferencia titulada Investigación e Intervención Educativa con Perspectiva de Género, el día 7 de marzo del 2024, de la cual nos llevamos, espero, algunos aprendizajes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.